Decían que el rey ya no parecía un hombre. Esa fue la palabra exacta que usó el mensajero cuando llegó a la sala de reuniones de la manada Ironvale. Se paró frente al Alpha Easton Prescott con los hombros encogidos y su mirada fija en un punto justo debajo del techo. No un monstruo, no una criatura, simplemente ya no era un hombre. Como si la enfermedad hubiera disuelto la línea que existía entre la persona que Rufus Langston había sido y la cosa en la que su cuerpo se estaba convirtiendo, lenta e interminablemente. 15 años. 15 años de carne que se abría a lo largo de sus brazos, sus hombros, su pecho. Fisuras delgadas y supurantes que lloraban un fluido pálido y claro, antes de cerrarse solo para abrirse de nuevo en otro lugar. 15 años de médicos que llegaban con confianza y se iban con disculpas. 15 años de una corte que había aprendido a llorar a un rey que se negaba a morir. Y el mundo de las manadas había aprendido a hablar del rey Alpha Rufus Langston, en los tonos bajos y cuidadosos reservados para los que ya se han ido. Y entonces, el príncipe Rowan Kingsley hizo su anuncio. La mitad del territorio real, tierras, títulos, un futuro tan rico que podría cambiar un linaje por 3 generaciones. Todo ello ofrecido libremente a cualquier mujer dispuesta a venir a la corte de la corona gris y permanecer al lado del rey moribundo durante el tiempo que le quedara. La oferta debería haber atraído una fila de voluntarias que llegara hasta la frontera, pero solo atrajo silencio, porque todos entendían el problema. Rufus Langston era un alfa, y los alfas, incluso los arruinados, incluso aquellos cuyos cuerpos se habían estado consumiendo durante 15 años, no morían convenientemente. Nadie sabía cuándo llegaría el final. Podrían ser meses, podrían ser años, podrían ser otros 15 años viendo la piel abrirse, sanar y abrirse de nuevo. De vivir dentro de un palacio que olía a enfermedad, de esperar junto a un hombre que ya había superado todas las predicciones hechas sobre él. Medio reino no significaba nada si el rey decidía seguir viviendo, así que la oferta permaneció sin reclamar. Y Ariel Calloway, sentada en la pequeña sala de hierbas anexa a la parte trasera de la casa de la manada Ironvale, prensando raíz seca en vendas de lino limpias a la luz de una sola vela, se enteró de la misma manera que se enteraba de la mayoría de las cosas, de segunda mano, en voz baja, mientras todos los demás ya estaban pasando a otras conversaciones. No pensó que tuviera nada que ver con ella. Estaba equivocada. Ariel tenía un don que no se anunciaba a sí mismo. No era el tipo de don que hacía que la gente retrocediera con asombro. Era del tipo más silencioso pero más obstinado. El tipo que hacía que la gente volviera una y otra vez cuando algo estaba roto y no sabían cómo arreglarlo. Había crecido en la manada Ironvale como crece una piedra de río, moldeada gradualmente por todo lo que se movía a su alrededor. Lisa donde otros esperaban bordes ásperos, quieta donde otros esperaban agitación. Su madre, Noel Calloway, había sido la sanadora de la manada antes de que sus articulaciones fallaran. Y desde que Ariel era lo suficientemente pequeña como para necesitar un escalón para alcanzar el estante de secado, había estado en esa sala de hierbas viendo a su madre trabajar, observando la forma en que las manos de Noel se movían sobre una herida, con el mismo cuidado que otra mujer podría usar para arreglar flores. Observando cómo su madre podía mirar el color de una persona, su postura, la forma en que contenían la respiración, y saber qué estaba mal antes de que terminaran de describirlo. Ariel lo absorbió todo. No solo los remedios, las combinaciones de raíces y las técnicas de compresas, sino la lectura de las personas. La atención. La negativa a aceptar la primera explicación cuando la segunda podría ser más cierta. Para cuando tenía 18 años, había superado a su madre tan discretamente que Noel nunca se sintió desplazada. Para cuando tenía 22 años, no había un sanador en 3 manadas que no hubiera oído hablar de las manos de Ariel Calloway. No porque se promocionara a sí misma, sino porque la gente hablaba cuando el dolor cesaba. También, a los 22 años, se había convertido en la compañera de Easton Prescott, y durante 2 años había creído que era lo mejor que le había pasado en la vida. Easton era el tipo de hombre que llenaba una habitación.
ancho de hombros, con una voz en un registro natural que hacía que la gente se inclinara para escuchar. Era rápido para reír y más lento para enojarse que la mayoría de los alfas, lo que hacía que la manada lo amara. Era generoso en público y atento en privado. Y cuando miraba a Ariel en esos primeros meses, la miraba como se mira algo que hace que el mundo se sienta más ordenado. Ella había confundido el orden con el amor. No era amor. Ahora lo entendía de la manera en que entiendes las cosas que no te permitiste ver. Él no la había querido a ella. Había querido lo que ella podía hacer. Cada miembro de la manada que ella curaba era un mérito para su liderazgo. Cada solución que encontraba reflejaba la sabiduría de él al elegirla. Cada alfa visitante que se maravillaba con la sanadora de la manada Ironvale en la contabilidad de Easton se maravillaba con él. Ella era el instrumento. Él era la música. Pero Ariel no lo había visto con la suficiente claridad como para irse. No hasta la noche en que llegó a casa con fuego en la mirada y las noticias del mensajero apenas secas en sus labios, y la miró a través de la pequeña cocina donde ella estaba moliendo corteza hasta hacerla polvo y dijo, ¿has oído hablar del rey moribundo? Lo había oído. Dejó su mortero con cuidado, porque incluso entonces, antes de que terminara de hablar, algo en el fondo de su mente envió una advertencia silenciosa, como el aire que cambia antes de la lluvia. Todo el mundo lo ha oído, dijo ella. Medio territorio, Ariel. Él ya estaba caminando de un lado a otro, lo que significaba que ya había decidido, lo que significaba que esta conversación no era una pregunta. La mitad del territorio real para una mujer dispuesta a ir a la corte y sentarse con el rey. ¿Entiendes lo que eso significaría para nosotros? ¿Para la manada? Ella lo miró. Entiendo lo que significaría para ti. La calidez en su expresión parpadeó brevemente. Luego regresó, más suave que antes. No hagas eso. Piensa en lo que nuestra gente podría tener. La tierra, los recursos, la alianza con la corona. Todo por lo que hemos estado trabajando. Todo por lo que tú has estado trabajando. Ariel dijo en voz baja, ¿quieres enviarme? Quiero que te ofrezcas voluntaria. La distinción era tan delgada que apenas existía. No, dijo ella, y la calidez abandonó su rostro por completo. Lo que la reemplazó fue algo que nunca había visto directamente en él. Lo había vislumbrado antes en la tensión de su mandíbula durante las disputas de la manada, en la forma en que hablaba a los miembros que lo desafiaban, pero nunca lo había dirigido hacia ella. No hasta ese momento. Una quietud fría y calculadora que le dijo que la conversación ya había terminado, o que había terminado antes de empezar, y él simplemente estaba esperando que ella llegara a la misma conclusión que él. Tu hermana, dijo él, está bien en los cuarteles del este, cómoda, segura. Ariel se quedó muy quieta. Brielle tiene 17 años. Easton continuó, con voz mesurada y casi amable. Ella depende de la protección de la manada, de la vivienda que proporcionamos, de la buena voluntad de su alfa. Hizo una pausa. Odiaría que las circunstancias cambiaran para ella. El silencio en esa cocina no era del tipo cómodo. Era el silencio de una puerta que se cierra. Ariel miró al hombre al que había llamado su compañero durante 2 años. Lo miró de la misma manera que miraba una herida que había sido descrita como una cosa y se revelaba como otra completamente distinta, con el reconocimiento frío y claro de alguien que había estado malinterpretando las señales y no volvería a hacerlo. Está bien, dijo ella. La palabra salió plana y final, despojada de todo sentimiento que pretendía llevarse consigo cuando se fuera. Iré. Easton sonrió. Era la sonrisa de un hombre que nunca había dudado del resultado. Hay una cosa más, añadió, bajando la voz lo suficiente como para hacer que ella se inclinara. El rey se está muriendo. No necesita tu ayuda para hacerlo. Vuelve a casa con lo prometido. No compliques esto tratando de arreglar algo que no se puede arreglar. Ella le sostuvo la mirada por un largo momento. Luego se volvió hacia su mortero, lo recogió y reanudó la molienda. Porque sus manos necesitaban algo que hacer, y porque ya había decidido en silencio, por completo, sin una palabra, que nunca seguiría esa instrucción.
A la mañana siguiente, Easton reunió a la manada y anunció que Ariel se había ofrecido voluntaria. La aclamaron y la llamaron valiente. La miraron con los ojos brillantes y agradecidos de personas que creían que su sanadora había elegido el sacrificio por amor a la comunidad. Ella se paró junto a Easton y les dejó creerlo. Porque Braille estaba entre la multitud con sus grandes ojos marrones y su rostro confundido y preocupado. Y Ariel captó la mirada de su hermana y le dio el más leve asentimiento. El asentimiento que significaba, yo me encargo, no tengas miedo. Luego Easton rompió el lazo de compañero. Lo hizo rápida y clínicamente, anunciándolo a la manada como una necesidad práctica. Ella necesitaba toda su concentración para el rey y el lazo sería una distracción. Lo dijo de la manera en que se dice algo que ya ha sido decidido y no requiere discusión. Ariel sintió cómo se iba. Una ruptura limpia, como un hilo tensado y luego soltado. Había esperado sentir dolor. Había esperado ese vacío extraño y resonante que había oído describir a las mujeres cuando se perdía un lazo. Lo que sintió, en cambio, fue algo que la asustó más que el dolor. Alivio. Un alivio profundo, silencioso e inconfundible. Como si algo que había estado cargando, sin saber su peso, simplemente hubiera sido dejado a un lado. Se fue esa tarde. Abrazó a Brielle durante mucho tiempo en la puerta, inhalando el aroma familiar de su hermana a jabón tibio y pino. Le susurró al oído, voy a volver, te lo prometo. Luego montó su caballo y cabalgó hacia el norte sin mirar atrás. El viaje a la corte de la corona gris duró 4 días. Ariel los pasó pensando, no de la manera frenética y circular de alguien que intenta huir de sus propios sentimientos, sino de la manera metódica de una sanadora que se enfrenta a un problema. Catalogó lo que sabía sobre la condición del rey, los informes que había encontrado a lo largo de los años, fragmentos de descripciones de médicos viajeros, el relato de una aprendiz de sanadora que había sido enviada a la corte 2 años antes y regresó con las manos temblorosas y sin detalles que estuviera dispuesta a compartir. Catalogó lo que sabía sobre Easton, sobre sí misma, sobre la diferencia entre los dos, que aparentemente le había llevado 2 años completos reconocer con claridad. Para cuando las torres del palacio se alzaron contra el cielo gris del norte, piedra pálida que se elevaba a través de la niebla matutina, hermosas de la manera severa de las cosas construidas para durar en lugar de para agradar, había terminado de estar enojada consigo misma por no haberlo visto antes. La ira contra sí misma era combustible desperdiciado. Necesitaba todo lo que tenía para lo que se avecinaba. El príncipe Rowan Kingsley la recibió en la puerta. Era más joven de lo que esperaba, de cabello oscuro y con el tipo de rostro que contenía demasiado. Demasiada preocupación, demasiado insomnio, demasiado de algo que reconoció como un dolor que se manejaba en silencio. Inclinó la cabeza cuando ella desmontó, un gesto tan genuinamente respetuoso que la tomó por sorpresa. «Gracias por venir», dijo él. «Conozco las circunstancias». «¿Dónde está el rey?», dijo Ariel. Algo cruzó el rostro de Rowan. No ofensa, algo que parecía, inesperadamente, reconocimiento. «Te llevaré con él». Lo siguió por pasillos de piedra pálida y luz fría. El palacio estaba en silencio, de la manera en que lo están los lugares que han aprendido a contener el dolor sin ahogarse en él. Los sirvientes se movían con un propósito silencioso. Los guardias permanecían de pie sin moverse. Todo el edificio respiraba con cuidado, como si el ruido pudiera perturbar algo que no podía ser perturbado de nuevo. Al final de un largo pasillo, Rowan se detuvo ante un par de pesadas puertas de cedro. Ariel metió la mano en el bolsillo de su abrigo y cerró los dedos alrededor de la tela con eucalipto seco que había preparado. Aplanó su estómago, enderezó los hombros. Estaba lista para el olor, la descomposición, la incorrección, la verdad biológica de un cuerpo consumiéndose desde dentro. Las puertas se abrieron y el olor para el que se había preparado simplemente no estaba allí. Ariel se quedó en la entrada y respiró. Aire fresco, piedra, el leve toque verde de un ungüento medicinal, cedro viejo, el olor limpio y mineral del agua en una palangana de cobre. Nada más. Bajó lentamente la tela de eucalipto.
Se quedó en el umbral y dejó que la ausencia de lo que esperaba se asentara en su pecho como una pregunta que no sabía que estaba a punto de hacer. La habitación estaba en penumbra, cortinas pesadas corridas contra la pálida luz del norte. Un fuego ardía abajo en el hogar, y en el centro de la habitación, en una cama en la que podrían haber cabido 4 personas cómodamente, apoyado contra un montón de almohadas con un libro abierto en su regazo, y sus ojos oscuros ya fijos en ella, estaba Rufus Langston. No era lo que las historias habían construido. Las historias habían construido una ruina, algo que debía ser lamentado y manejado, un cuerpo que se había convertido en su propia catástrofe. Y sí, sus brazos decían la verdad de su aflicción. La piel a lo largo de sus antebrazos se abría en líneas finas y supurantes, abriéndose lentamente antes de cerrarse, solo para abrirse de nuevo en otro lugar. Sus manos estaban hinchadas en los nudillos. Sus hombros, que sobre la manta llevaban las marcas de 15 años de un cuerpo en guerra consigo mismo. Pero su rostro era afilado y aún orgulloso, llevando la dignidad particular de un hombre que se había negado cada mañana durante 15 años a que sus circunstancias fueran lo primero que la gente viera. Su mandíbula estaba tensa. Sus ojos oscuros eran claros y vigilantes. Parecía alguien que había estado luchando durante tanto tiempo que luchar simplemente se había convertido en la textura de su existencia. Y no veía ninguna razón para anunciar el costo. Esos ojos la encontraron ahora. ¿Quién te envió? Su voz era baja y áspera en los bordes, desgastada por el tiempo y el desuso. Pero la autoridad en ella era absoluta. Incluso postrado en cama, incluso abierto y supurante, este hombre era un rey. Mi compañero lo hizo, dijo Ariel. Decidió que medio territorio valía más de lo que yo valía. El silencio que siguió no fue cómodo. Entonces Rufus dejó su libro. Su expresión pasó por algo que no pudo nombrar. Algo que no era piedad ni desprecio, sino algo intermedio que se sentía casi como solidaridad. Luego la puerta se abrió detrás de ella y Rowan entró. Y cualquier calma que había comenzado a formarse entre Ariel y el rey se hizo añicos. Rufus, comenzó Rowan, y la firmeza cuidadosa en su voz le dijo que había estado ensayando esto. Puedo explicar lo que hice. El rey miró a su hermano. Ofreciste la mitad de mi territorio, dijo en voz baja, para traer a una extraña a mi lecho de muerte. Era tu deseo. Yo tenía 12 años, Rowan. Las palabras cayeron como algo arrojado desde una gran altura. La compostura de Rowan se resquebrajó limpiamente por la mitad. Se quedó en la puerta con las manos abiertas a los costados y los ojos de repente muy brillantes. Y por un momento se vio exactamente como lo que era. Un hermano menor que había visto a su hermano mayor desaparecer pieza por pieza durante 15 años y se había quedado sin ideas. Envíala a casa, dijo Rufus, no con crueldad, sino con una pesadez que venía de un lugar genuino. No pedí esto. No permitiré que una mujer sea forzada a sentarse junto a mi cama por una recompensa. No somos así. Ariel había llegado a esa habitación con una armadura completa, amargura, desprecio, la dura certeza de que estaba siendo utilizada de nuevo por hombres que veían a las mujeres como moneda. Había planeado soportar este lugar con los dientes apretados y sus sentimientos encerrados detrás de la firmeza profesional que le había servido toda su vida. No había planeado encontrarse con un rey moribundo cuyo primer instinto era protegerla del acuerdo que su propio hermano había hecho. No se movió hacia la puerta. No me voy, dijo. Ambos hombres la miraron. Lo que sea que le prometieron a mi compañero es su problema, no el mío. No vine aquí por la recompensa. Miró a Rufus a los ojos con firmeza. Vine porque no me dieron otra opción. Pero ahora estoy eligiendo y elijo quedarme. Rufus la estudió por un largo momento. Su expresión era ilegible, como la de alguien que ha aprendido a mantener sus reacciones en privado porque las reacciones le han costado demasiado. Luego asintió una vez, lento y cansado. Como desees, dijo. Rowan exhaló detrás de ella. No se giró para mirarlo, pero lo oyó. La larga y cuidadosa liberación de aliento que significaba que lo había estado conteniendo desde antes de que ella llegara. La primera semana fue una excavación.
Ariel no hizo preguntas. Las preguntas ponían a la gente a la defensiva, y la gente a la defensiva te dice lo que quiere que oigas. En su lugar, observó, se sentó en la silla junto a la cama de Rufus con libros de la biblioteca del palacio apilados en su regazo y prestó atención con la misma atención paciente y sin prisas que su madre le había enseñado. Observó el ciclo de su aflicción, la división, la supuración, el sellado, la división en un lugar nuevo. Anotó el tiempo, anotó las ubicaciones, anotó la calidad del fluido, el color de la piel en los bordes de cada herida, la forma en que se movían las fisuras, siempre desde un punto central hacia afuera, siempre en un patrón que sugería algo dirigido en lugar de algo aleatorio. Y notó una y otra vez el olor que no estaba allí. Esto la molestaba más de lo que dejaba ver. Era un hecho que se sentaba de lado en su comprensión y se negaba a acomodarse. Pero cada principio médico que había aprendido decía que el tejido en descomposición producía bacterias, y las bacterias producían olor. Si la carne de Rufus realmente se estuviera pudriendo, la habitación debería haber sido inhabitable. En cambio, se sentaba a 60 centímetros de su piel abierta y no olía nada más que ungüento y piedra. Significaba algo. Aún no sabía qué. Al tercer día, Rufus le habló sin que le hablaran primero. No tienes que sentarte ahí, dijo, sin levantar la vista de su propio libro. La biblioteca del palacio es extensa. Estarías más cómoda allí. Ya he leído la mayor parte, dijo Ariel. Él levantó la vista ante eso. La colección del ala este tiene un juego completo de las enciclopedias médicas de Aldrich. Continuó ella, pasando una página. Terminé el quinto volumen esta mañana. La mancha de agua en la página 42 era una distracción. Una larga pausa. Luego, la comisura de la boca de Rufus se movió, no exactamente una sonrisa, pero sí la sugerencia de una, como si los músculos responsables hubieran olvidado su función y estuvieran intentando recordarla. ¿Leíste todo el quinto volumen esta mañana? Leo rápido. La miró por un momento más de lo que la había mirado antes. Luego volvió a su libro. Pero la postura de sus hombros había cambiado muy ligeramente. Algo que había estado tenso se relajaba justo en los bordes. Ariel también notó eso. Aprendió sobre Rowan de manera diferente, no a través de la observación. Rowan no se prestaba a la observación como lo hacía Rufus. Rowan siempre estaba en movimiento, siempre presente, siempre en la periferia de cualquier habitación que Ariel ocupara, no de forma intrusiva, sino constante, como el calor de fondo es constante. Aparecía por las mañanas con un té que ella no había pedido. Se sentaba con ella por las noches mientras trabajaba en sus notas, leyendo su propia correspondencia al otro extremo de la mesa, lo suficientemente cerca como para que la vela entre ellos les sirviera a ambos. No se parecía a ningún hombre que hubiera conocido antes. Easton había estado presente como lo está un sol, brillante, consumidor, atrayendo todo hacia sí mismo. La presencia de Rowan era diferente, más silenciosa. Ocupaba su espacio sin reclamar el de nadie más. Le hacía preguntas y luego escuchaba realmente las respuestas, no con la apariencia de escuchar, sino con atención genuina, sus ojos en su rostro, siguiendo la forma de su pensamiento en lugar de esperar una pausa para llenarla. En la sexta noche, cuando ella hablaba demasiado rápido sobre una nueva teoría y perdía el hilo, él dijo, retrocede, el fluido, dijiste que no se comporta como un desecho. ¿Qué está haciendo en su lugar? Y la pregunta fue tan precisa que ella dejó de hablar a mitad de la frase y lo miró. ¿Entendiste todo eso?, dijo ella. La mayor parte, dijo él con honestidad. Las partes que no entendí, espero que me las expliques. Ella explicó. Y mientras hablaba, observaba su rostro, la forma en que seguía cada concepto, el pequeño ceño fruncido cuando algo no conectaba, el momento en que sí lo hacía. Él no era un sanador, no tenía formación médica, pero tenía el tipo de mente que organizaba la información entrante rápidamente, y nunca pretendía entender algo que no entendía. Era, pensó Ariel, una cualidad notable en cualquier persona. En un príncipe era casi sorprendente. No dijo nada de esto. Volvió a sus notas.
Pero más tarde esa noche, acostada en el silencio de su habitación, prestada con el viento del norte, presionando contra las contraventanas, se encontró pensando en la particular firmeza de la presencia de Rowan Kingsley y en cómo no se sentía en absoluto como ser observada y sí como ser vista. Dobló el pensamiento con cuidado y lo dejó a un lado. Tenía trabajo que hacer primero. El nombre del médico del palacio era Declan Ellsworth. Era alto, preciso y de cabello plateado, con manos que habían estado realizando los mismos movimientos cuidadosos y expertos durante 4 décadas y ojos que habían desarrollado durante el mismo periodo la expresión particular de un hombre que ha escuchado todas las teorías posibles sobre la condición del rey y ha descartado cada una de ellas correctamente. Llegó a la cámara de Rufus en la mañana de la segunda semana de Ariel. Convocado por el rey porque Ariel había pedido ayuda con la preparación de muestras, se paró en la puerta y miró la mesa que ella había requisado silenciosamente. Los viales de vidrio, el pequeño mortero de arcilla, las tiras de lino limpio, los instrumentos prestados que había traído del ala médica inferior al amanecer, y su expresión decía todo lo que su voz aún no se había comprometido a decir. ¿Qué es esto?, preguntó Declan. Esta es Ariel Calloway, dijo Rufus desde su cama con la tranquila autoridad de un hombre que ya había decidido cómo terminaría esta conversación. Va a estudiar mi condición. Tú vas a ayudarla. Declan se volvió hacia el rey con la expresión de un hombre que ve algo suceder en cámara lenta y que es impotente para redirigir. Su Majestad, he servido a esta corte durante 32 años. He consultado a médicos de 7 territorios diferentes sobre su aflicción. Sugerir que... No estoy sugiriendo nada, Declan, dijo Rufus. Te lo estoy diciendo. Una pausa, medida y deliberada. Cada método que has usado ha fallado. Cada experto ha fallado. Si esta mujer quiere ver mi enfermedad desde una dirección que nadie más ha intentado, lo menos que puedes hacer es sostener los instrumentos. Declan apretó la boca en una línea recta, luego inclinó la cabeza. Como desee, Su Majestad. No fue amable al respecto, pero fue preciso. Cuando Ariel le pidió que preparara una solución de reactivo, la preparó perfectamente, mientras le informaba en voz baja que la preparación no produciría nada útil. Cuando ella le pidió que demostrara el seccionamiento de muestras, lo demostró con una técnica impecable, mientras señalaba que la técnica le había llevado 9 años dominarla. Cuando ella replicó su demostración en el primer intento, con precisión, limpieza, sin dudar, él no dijo nada durante 10 segundos completos. Luego, ¿has hecho esto antes? No, dijo ella, pero te vi hacerlo. Otra pausa, esta vez más larga. Una vez. Una vez es suficiente, dijo Ariel y volvió a la muestra. Declan no dijo nada más esa mañana, pero dejó de salir de la habitación entre sesiones. La primera teoría se derrumbó al cuarto día. Ella había propuesto que el fluido contenía un compuesto mágico no identificado responsable del ciclo de curación incompleto, algo introducido desde fuera del sistema del rey, posiblemente por contacto o ingestión. Era una teoría razonable. Explicaba los síntomas. Explicaba el bucle interminable de daño y reparación. Las muestras de fluido no mostraron ningún residuo mágico en absoluto. Descartó 4 días de trabajo y comenzó desde el principio. Como se predijo, dijo Declan desde su rincón. Ariel limpió la mesa, organizó sus notas y comenzó de nuevo. La segunda teoría, un organismo parasitario incrustado en la capa regenerativa de la piel, se vino abajo cuando no pudo identificar ningún organismo bajo ningún aumento disponible. La tercera, una cascada autoinmune desencadenada por una deficiencia mineral específica, se acercó más. Se mantuvo durante una semana completa antes de que una brecha en el mapeo mineral hiciera que toda la estructura fuera insostenible. A las 3 semanas, Rowan se sentó frente a ella en la mesa de trabajo mientras ella amontonaba 3 semanas de notas y las miraba con la expresión plana y firme de alguien que no iba a permitirse sentir lo cansada que estaba. Dime lo que sabes con certeza, dijo él. Ella levantó la vista. No lo que piensas, teorizas o sospechas, continuó él.
Lo que sabes absolutamente, sin lugar a dudas. Ella guardó silencio por un momento. El fluido no es infeccioso, dijo lentamente. 15 años de médicos manejándolo sin protocolos de protección, y nadie ha contraído nada. No es un producto de desecho. Los desechos no llevan la firma mineral que lleva este fluido. No es aleatorio. Las fisuras siguen un patrón, siempre irradiando hacia afuera desde el esternón. Y no huele. El olor, dijo Rowan. Cada relato de esta enfermedad describe un olor abrumador a descomposición. He estado en esa habitación durante 3 semanas. No hay nada. Ella presionó sus dedos sobre la mesa. Toda descomposición verdadera produce bacterias. Las bacterias producen olor. Si su carne estuviera realmente pudriéndose, no podría permanecer en la habitación, lo que significa... Se detuvo. Rowan esperó. Lo que significa que no se está pudriendo. Dijo y escuchó cómo la forma de la idea cambiaba al decirla en voz alta. Parece podredumbre, se comporta como podredumbre, pero no es podredumbre. Entonces, ¿qué es? Se puso de pie. Curación, dijo. Un ciclo de curación que no puede completarse. Su cuerpo no se está destruyendo a sí mismo, está tratando de reparar algo una y otra vez, y fallando en el paso final. Cada división, cada fisura, es un intento. El fluido no es un desecho, es el comienzo de la cura. La habitación estaba muy silenciosa. Ariel, dijo Rowan con cuidado, si tienes razón. Todavía no tengo razón, dijo ella. Estoy cerca, pero falta algo, algo que el fluido necesita para completar el ciclo, un catalizador. Ya se dirigía hacia la estantería. Leí algo hace años, un estudio geológico de los territorios de la Cresta Norte. Se describía un compuesto mineral en los depósitos de arcilla volcánica a lo largo de la cara este. El artículo lo llamaba un agente de unión celular. ¿Leíste un estudio geológico? Tenía 16 años y era el único libro nuevo en el puesto del mercado. Dijo sin levantar la vista. Página 63. Había un diagrama de la estructura molecular del compuesto. Lo recuerdo claramente. Rowan la miró fijamente por un momento. Luego dijo en voz muy baja, con la calidez particular de alguien que está tratando muy duro de no hacer algo demasiado grande. ¿Qué necesitas? Una muestra de la arcilla volcánica de la cresta este, dijo ella, y unos 3 días más para verificar la teoría antes de estar dispuesta a decirla en voz alta. Rowan ya estaba de pie. Enviaré un jinete esta noche. Le contó a Rufus sobre la teoría la noche siguiente. No lo había planeado. Había planeado esperar a que llegara la arcilla, a haber probado el compuesto, a estar lo suficientemente segura como para que la palabra segura realmente se aplicara. Pero Rufus había estado más silencioso de lo habitual ese día, y cuando levantó la vista de su trabajo a la luz del atardecer y lo vio sentado con su libro cerrado y sus ojos en el fuego con una expresión que reconoció, la expresión de un hombre calculando algo privado y llegando a una conclusión que no iba a compartir, se encontró hablando antes de haberlo autorizado. Creo que tu cuerpo ha estado tratando de curarse a sí mismo durante 15 años, dijo. Rufus la miró. El fluido. Todos los médicos lo han tratado como un síntoma. Evidencia de descomposición. Algo que debe ser limpiado y manejado. Se giró en su silla para mirarlo de frente. Creo que es lo contrario. Creo que tu sistema identificó el problema hace 15 años y ha estado produciendo una solución incompleta desde entonces. El ciclo de división y sellado no es destrucción. Es tu cuerpo intentando la misma reparación una y otra vez porque le falta un componente que no puede producir por sí mismo. Silencio. Si tengo razón, continuó Ariel, las fisuras no son la enfermedad, son el tratamiento. Tu cuerpo es el sanador. Solo necesita un ingrediente más. Rufus guardó silencio durante mucho tiempo. Cuando habló, su voz fue cuidadosa. ¿Cuántos de mis médicos propusieron esta teoría? Ninguno, dijo ella. Todos buscaban lo que estaba mal. Yo estoy mirando lo que tu cuerpo está haciendo bien. Otro silencio. El fuego se movió. En algún lugar fuera de la ventana, el viento del norte se movía por el patio de abajo con un sonido como una respiración lejana.
¿Qué tan segura estás?, preguntó Rufus. No lo suficiente, dijo ella con honestidad. Todavía, él asintió lentamente. Luego volvió a mirar el fuego. Mi madre solía decir, dijo en voz muy baja, que los médicos más peligrosos son los que ya saben la respuesta antes de mirar al paciente. Tu madre suena como alguien a quien vale la pena citar, dijo Ariel. Lo era, dijo Rufus. Y el peso en esas dos palabras le dijo más sobre el hombre que cualquier cosa que hubiera observado en 2 semanas de cuidadosa vigilancia. Volvió a sus notas. El fuego se asentó. Rufus abrió su libro, y en la particular quietud que se había desarrollado entre ellos, no el silencio de extraños, sino el silencio considerado de dos personas que habían aprendido algo sobre la capacidad del otro para la quietud, Ariel se permitió por primera vez creer que podría tener razón. El jinete que Rowan envió a la cresta regresó al 5.º día. Ariel estaba en la cámara del rey cuando escuchó la conmoción en el patio inferior. El ruido de cascos sobre la piedra, voces alzadas, la energía específica de la llegada de noticias. Estaba en la ventana antes de haber decidido conscientemente moverse. Rowan ya estaba abajo, cruzando el patio a un ritmo que sugería que había estado esperando al jinete durante horas. Lo vio tomar la bolsa sellada de las manos del jinete. Lo vio mirar hacia la ventana donde ella estaba, y sus ojos se encontraron a través del patio. Él levantó la bolsa. Ágil se apartó de la ventana y se puso a trabajar. La preparación tomó 3 días. Trabajó con la concentración de alguien que entiende que la concentración es lo único que se interpone entre ellos y un resultado que no pueden permitirse equivocarse. La arcilla volcánica era seca y áspera, de un profundo color marrón rojizo que dejaba un fino polvo en sus dedos y olía a algo antiguo, mineral y limpio. La molió hasta hacerla polvo con la precisión de un joyero, midiendo algo irreemplazable. La mezcló con una base del fluido claro que había estado recolectando de las fisuras del rey durante semanas, conservado cuidadosamente en vidrio sellado, etiquetado por fecha y ubicación en el cuerpo. Y calentó la mezcla a fuego lento y controlado hasta que se espesó en una pasta que atrapaba la luz y la retenía, pálida y ligeramente luminiscente, como algo que hubiera absorbido el sol. Declan observó cada paso. No habló durante el primer día. En el segundo, no dijo nada hasta la noche, cuando tomó una de sus mediciones de proporción y la estudió en silencio por un largo momento. Esta proporción, dijo finalmente, la unión del mineral al fluido. ¿De dónde calculaste esto? De un manuscrito médico del Instituto Occidental, dijo Ariel, publicado hace unos 40 años. Cubría los agentes de unión celular en la terapia de tejido regenerativo. La proporción está en la página 114. Declan la miró fijamente. Ese manuscrito ha estado agotado durante 30 años. Lo sé, lo leí cuando tenía 19 años. Un erudito viajero tenía una copia. Dejó la medición, no dijo nada más. Pero más tarde esa noche, cuando Rowan llegó con una cena que ninguno de los dos había pedido, Ariel sorprendió a Declan, mirándola con una expresión que finalmente había liberado su desdén. Lo que la reemplazó fue algo más silencioso y considerablemente más complicado. Al tercer día, la pasta estaba lista. Rufus miró la pequeña olla de barro en las manos de Ariel con los ojos de un hombre que había mirado la esperanza antes. La había alcanzado y la había sentido disolverse. No tienes que explicar lo que hace, dijo. Confío en ti. 3 palabras, simplemente entregadas sin actuación ni ceremonia. Ariel se paró al borde de su cama y sintió el peso de ellas aterrizar en su pecho. Rowan se sentó en la silla junto a su hermano, con las manos entrelazadas entre las rodillas, su rostro sosteniendo algo tan frágil que mirarlo directamente se sentía intrusivo. Declan se quedó en su rincón mientras Ariel mojaba un paño limpio en la pasta. Lo presionaba con cuidado sobre la fisura más fresca en el antebrazo de Rufus, una larga y supurante división que se había abierto hacía poco menos de 2 horas. Esto puede empeorar antes de mejorar, dijo en voz baja. Todo lo ha hecho, dijo Rufus. Adelante. La pasta se hundió en la herida. La cualidad luminiscente desapareció en su piel, y por un momento terrible, la fisura se abrió más.
Los bordes se separaron más de lo que ella los había visto nunca, el fluido claro saliendo más rápido, la mandíbula de Rufus endureciéndose contra un dolor que no expresaría. Rowan se levantó de su silla. «Ariel, espera», dijo ella. Su voz era firme, sus manos no, pero las mantuvo presionadas suavemente sobre su brazo, y contó, y observó, y esperó. Los bordes de la herida temblaron. Luego se movieron. No la lenta o exhausta unión que había observado durante semanas. Esto era diferente. La piel se unió limpiamente, de manera uniforme, como debe cerrarse una herida, como siempre había esperado que la carne humana pudiera cerrarse si se le daban las condiciones adecuadas. El fluido se detuvo. El rojo enojado e hinchado de la piel circundante se desvaneció a rosa. El rosa se enfrió al tono cálido y uniforme del tejido vivo y sano, y así se quedó. La habitación se mantuvo muy quieta. Declan se movió primero, profesionalmente, impotente, atraído por 32 años de instinto. Levantó el brazo de Rufus con manos visiblemente temblorosas y presionó sus dedos a lo largo de la piel curada con la cuidadosa incredulidad de un hombre que descubre que algo que consideraba imposible ha ocurrido mientras él miraba. «No hay inflamación», dijo. Su voz había perdido su precisión. Lo que había debajo era algo mucho más antiguo y mucho más simple. Ni fluido. El tejido está completamente regenerado. Levantó la vista hacia Ariel. «¿Cómo lo supiste?» Ariel no respondió. Estaba mirando a Rowan. Se había hundido de nuevo en la silla. Ambas manos estaban presionadas sobre su boca. Sus hombros temblaban con el particular y silencioso temblor de alguien que ha estado conteniendo algo durante tanto tiempo que el acto de liberarlo requiere la participación de todo el cuerpo. Tenía los ojos cerrados. Las lágrimas corrían por su rostro sin sonido. No estaba mirando el brazo curado de su hermano. Estaba mirando a Ariel. El tratamiento completo requirió 2 semanas. Cada día aplicaba la pasta a cada nueva fisura, y cada día el resultado era el mismo. El ensanchamiento temporal, el momento suspendido, el sello limpio y final. Después de la primera semana, las nuevas fisuras dejaron de aparecer por completo. Después de 10 días, la hinchazón en las manos de Rufus remitió. Después de 2 semanas, se sentó sin ayuda por primera vez en años. En la mañana del 15º día, Rufus Langston se puso de pie. Cruzó su cámara lentamente, con una mano apoyada en la pared, moviéndose con la cuidadosa deliberación de un hombre que reaprende el simple hecho de su propio cuerpo erguido. Llegó a la ventana, corrió la cortina y la pálida luz del norte entró y lo encontró. Más alto de lo que ella había imaginado, de hombros anchos, su cabello oscuro veteado de plata, su rostro llevando 15 años de líneas que hablaban de sufrimiento. Sí, pero también de negativa. Se quedó en la luz con los ojos cerrados y las manos abiertas a los costados. Ariel apartó la mirada. Algunos momentos no estaban destinados a tener testigos. Más tarde ese día, cuando Rufus descansaba y la cámara estaba en silencio, Rowan la encontró en el pequeño jardín detrás del ala este, el jardín donde habían comenzado semanas atrás a dar sus paseos nocturnos. Dobló la esquina del seto y se detuvo cuando la vio, como si la vista de ella requiriera un momento de ajuste. Ella levantó la vista desde el banco de piedra donde estaba sentada. «Caminó hasta la ventana», dijo Rowan. «Lo sé», dijo ella. «Yo estaba allí». «No se ha puesto de pie sin ayuda en 4 años». La voz de Rowan no era del todo firme. Se sentó en el banco junto a ella, cerca, sus hombros casi tocándose, y guardó silencio por un momento. «No sé cómo decir lo que quiero decir». «Entonces no lo digas todavía», dijo Ariel suavemente. Él la miró. Sus ojos todavía estaban algo enrojecidos por la emoción de los últimos días, y en la pálida luz del jardín eran muy oscuros, muy sinceros. Asintió una vez y miró hacia los rosales dormidos. Se sentaron juntos en silencio. Sus hombros esta vez se tocaban. Ninguno de los dos se apartó. Rufus Langston se presentó ante su corte una mañana a finales del invierno, y la corte no sabía dónde poner los ojos. Era magnífico. Esa era simplemente la verdad. Sin la enfermedad tirando de la arquitectura de su cuerpo,
Era todo lo que se suponía que debía ser un rey alfa. Alto, ancho, llenando la habitación con la autoridad fácil y no fingida de alguien que había nacido para ello y nunca había dejado de serlo, incluso durante 15 años en un lecho de enfermo. El gran salón estaba lleno. Nobles que habían comenzado a organizar sus posiciones en relación con la sucesión anticipada se quedaron con sus cálculos de repente obsoletos. Sus sirvientes, que habían sorteado para determinar quién llevaría las comidas del rey, estaban apretujados en la parte trasera del salón, algunos de ellos llorando en silencio. El médico de la corte, Declan Ellsworth, estaba a la izquierda del estrado con su cabello veteado de plata perfectamente arreglado, y sus manos, por primera vez en la memoria reciente, perfectamente quietas. Rufus levantó la mano. El salón se silenció, de la manera en que los salones se silencian para los reyes que lo dicen en serio. Hace 15 años, este reino me vio desaparecer en una enfermedad que nadie podía explicar. Ustedes permanecieron, sirvieron, gobernaron en los huecos que dejé, cargaron con lo que yo no podía cargar, y lo hicieron sin saber si la mañana finalmente sería la mañana en que no despertara. Su voz se movió por el salón sin esfuerzo. Tengo con cada uno de ustedes una deuda que no puedo pagar por completo, pero tengo la intención de pasar los años que me queden tratando de hacerlo. El salón permaneció en silencio, escuchando. Hay un hombre a quien le debo más, y está en esta sala fingiendo que no sabe que estoy a punto de avergonzarlo. Una onda de calidez se movió entre la multitud. Rowan, de pie a un lado del estrado, cerró los ojos brevemente. Mi hermano rechazó esta corona cada vez que se la ofrecí, continuó Rufus. La rechazó por lealtad, por amor, por la particular terquedad que lo ha definido desde que tenía 4 años y decidió que iba a escalar la puerta norte, planear a alguien atraparlo o no. Un sonido se movió por el salón. Risa genuina, afecto genuino, la risa de una corte que recordaba. Rufus se quitó la corona. Era de plata pesada, trabajada con el escudo de la corte gris, y la sostuvo en ambas manos, como si estuviera sosteniendo algo que había estado cargando durante demasiado tiempo y finalmente estaba listo para dejar. Ya no me estoy muriendo, dijo, y no soy el rey que este reino necesita para su próxima temporada. El hombre que ya lo ha estado liderando, en silencio, sin agradecimiento, sin el título que merecía, está justo ahí. Miró a Rowan. Rowan le devolvió la mirada con una expresión que contenía 15 años de rechazo y una mañana de comprensión de que el rechazo finalmente había terminado. Rufus caminó hacia su hermano y le puso la corona en las manos. Tómala, dijo en voz baja. Has llevado su peso toda tu vida. Lleva el nombre ahora también. Las manos de Rowan se cerraron alrededor de la corona. Su garganta se movió. Miró a Rufus por un largo momento, la larga y silenciosa mirada de hermanos que se han dicho todo lo importante en los silencios a lo largo de los años y no necesitan decirlo de nuevo. Luego asintió. El salón estalló. Ariel se quedó al borde de la multitud y dejó que el ruido la envolviera. Vio a Rowan recibir felicitaciones con la expresión ligeramente aturdida de un hombre que se ha preparado para un momento y descubre que la preparación no explica completamente la realidad. Vio a Rufus de pie a su lado. Ya no era un rey, parecía más ligero de lo que nunca lo había visto, más ligero y más él mismo, lo que sospechaba que era lo mismo, y sintió bajo la calidez de todo aquello el tirón silencioso de algo inacabado. Todavía había una conversación esperándola en casa. Se escabulló del salón antes de que la celebración comenzara de verdad. Rowan la encontró en el jardín esa noche. La celebración todavía resonaba por el palacio, música y voces y los sonidos cristalinos de una corte que había recordado cómo ser feliz. Aquí fuera, la noche era fría y quieta, y las estrellas sobre el muro del jardín eran muy nítidas y muy lejanas. Dobló la esquina del seto, la encontró sentada en el banco de piedra, se detuvo y la miró con una expresión que nunca antes había visto en el rostro de ningún hombre. No era hambre, no era cálculo, no era la mirada admiradora y adquisitiva de alguien que ha identificado algo valioso. Era más simple que todo eso. Era solo deseo abierto y sin defensas,
sin agenda adjunta y sin expectativas debajo. Te amo, dijo Rowan. Las palabras llegaron sin preámbulo porque Rowan Kingsley había aprendido ella, no era un hombre que usara preámbulos cuando la verdad directa servía mejor. Te he amado desde la noche en que encontraste la cura y tus manos temblaban y no podías decir las palabras en el orden correcto. Te he amado desde que te negaste a dejar la habitación de mi hermano el primer día. Te he amado desde que me dijiste en ese pasillo que lo que hice estaba mal y era real al mismo tiempo y que ambas cosas eran ciertas. Se detuvo. No te estoy pidiendo que respondas a eso ahora mismo. Solo necesitaba que lo supieras. Ariel se sentó en el banco y sintió las palabras moverse a través de ella como el calor a través de manos frías, lento y real y casi doloroso, de la manera en que el calor es casi doloroso cuando el frío ha sido muy profundo. Pensó en Easton. Pensó en la forma en que la había mirado, siempre evaluando, siempre calculando el retorno de la inversión. Pensó en la ruptura del lazo de compañero y el alivio que había sentido, y la vergüenza que había sentido por el alivio, y la lenta comprensión de que la vergüenza era innecesaria. Miró a Rowan de pie bajo la luz de las estrellas con su corazón simplemente expuesto en su rostro. «Dame tiempo», dijo ella. «Hay algo que tengo que hacer primero. Algo que debería haber hecho antes de irme de casa». El parpadeo de algo se movió en su expresión, no exactamente dolor, porque la entendía demasiado bien para un dolor sin complicaciones, sino una vulnerabilidad que reconoció como el riesgo de amar a alguien y no saber si volverá. «Esperaré», dijo él, «todo el tiempo que necesites». «Lo sé», dijo ella, y lo dijo como el consuelo que pretendía ser. Se fue a la mañana siguiente. El viaje a casa duró 4 días, no días amargos, no los días de furia ardiente o agitada que había llevado en el viaje hacia el norte, los días de sentir el insulto de su posición en cada milla de camino. Estos días fueron diferentes. Fueron los días tranquilos de una mujer que ha descubierto quién es y simplemente se mueve por el mundo en posesión de ese conocimiento, lo que cambia la calidad incluso de una mañana ordinaria. Pensó en lo que diría, no en las palabras. Nunca tuvo problemas para encontrar palabras. Pensó en el orden de ellas, la estructura, la verdad particular que quería entregar, de una manera que no pudiera ser desviada o reformulada porque conocía a Easton y sabía cómo manejaba el lenguaje cuando el lenguaje lo amenazaba. Llegó a las puertas de la manada Ironvale al mediodía. Easton estaba allí. Debía tener a alguien vigilando el camino del norte porque ya estaba en la puerta cuando ella desmontó. Y con los hombros cuadrados y su expresión arreglada en la particular combinación de calidez y autoridad que desplegaba cuando quería controlar la temperatura de un momento. Sus ojos la recorrieron. Ella lo vio leerla, la rectitud de su columna, la ausencia de deferencia en su postura, la cualidad específica de su quietud. Y vio algo en su expresión recalibrarse. «Lo salvaste», dijo Easton. No un bienvenida a casa, no un ¿estás bien? Sus primeras palabras para ella después de meses fueron una acusación disfrazada de observación. «Sí», dijo Ariel, «te dije que no ayudaras al rey. Fui muy claro». «Lo fuiste», asintió ella. «Y tomé una decisión diferente». Su presencia de alfa presionó contra ella. El sutil peso energético que los alfas podían proyectar, lo que hacía que los miembros de la manada suavizaran instintivamente su postura y bajaran la mirada. Lo había sentido toda su vida. Lo sintió ahora y permaneció de pie exactamente como estaba. «¿Tienes idea de lo que nos has costado?» Su voz había bajado, silenciosa y controlada, destinada solo a ella. «Voy a necesitar que digas el resto de lo que tienes que decir en voz alta», dijo Ariel, «porque hay gente detrás de ti que debería oírlo». Easton se giró. No se había dado cuenta de que la manada se estaba reuniendo. Habían llegado en silencio, sacados de sus hogares y tareas por cualquier instinto que lleva a la gente al centro de una comunidad cuando algo importante está ocurriendo. La anciana del consejo, Fallon Whitfield, estaba al frente, sus ojos grises muy quietos. Easton se volvió hacia Ariel. Algo en su expresión cambió, el cálculo acelerándose,
o el encanto buscando su equilibrio. Ariel no le dio el momento para encontrarlo. ¿No me ofrecí voluntaria?, dijo a la manada, clara y sin dramatismo. Easton vino a mí con la oferta del príncipe Rowan y me negué. Luego me explicó que mi negativa resultaría en que mi hermana Brielle fuera reubicada en los cuarteles fríos. Usó la seguridad de mi hermana para coaccionarme a ir. El patio estaba muy silencioso. Rompió nuestro lazo de compañero y les anunció a todos que era una necesidad práctica. No lo era. No quería ninguna obligación conmigo una vez que me fuera. También me dio una instrucción antes de mi partida. Hizo una pausa. Me dijo que no ayudara al rey. Me dijo que volviera a casa con la recompensa solo disponible si el rey moría. Eso no es, comenzó Easton. Envió a su compañera al lecho de muerte de un hombre moribundo, continuó Ariel, con instrucciones de asegurarse de que la muerte continuara. No por la manada, por él mismo. La palabra él mismo aterrizó como aterriza una palabra verdadera, sin eco, sin la reverberación de la exageración, simplemente asentándose en el aire y permaneciendo. Fallon Whitfield miró a Easton. Su voz no se alzó. ¿Es esto cierto? Easton abrió la boca, la cerró. El encanto, el cálculo y la autoridad de Alpha buscaron algo a lo que aferrarse y no encontraron nada. Amenazaste a un familiar de un miembro de la manada para asegurar su cumplimiento, dijo Fallon. Disolviste un lazo de compañero bajo falsos pretextos. Instruiste a tu compañera para que interfiriera con el resultado de una muerte para beneficio económico personal. Miró a los miembros del consejo reunidos detrás de ella. De acuerdo con la ley de la manada, pido un voto de confianza inmediato. La votación no fue reñida, pero Ariel vio a Easton entender lo que estaba sucediendo. Lo vio moverse por su rostro en etapas. La ira, la incredulidad, la búsqueda de un lenguaje que pudiera reformular esto, y finalmente el reconocimiento de que la reformulación había terminado. No sintió satisfacción. No había vuelto por satisfacción. Había vuelto porque la verdad se le debía a la gente a la que había servido toda su vida, y porque Brielle merecía vivir sin esa amenaza particular sobre ella, y porque Ariel Calloway había pasado demasiado tiempo permitiendo que su silencio fuera confundido con consentimiento. Había terminado de estar en silencio. Brielle la encontró en la puerta al atardecer. Llegó corriendo como siempre había corrido de niña, a toda velocidad, sin reservas, con los brazos ya extendidos antes de llegar. Golpeó a Ariel con la fuerza suficiente para hacerla tambalear y se aferró con el agarre feroz y sin complicaciones de alguien que había tenido miedo durante meses y había terminado de tener miedo. «Volviste», dijo Brielle contra su hombro. «Realmente volviste». «Lo prometí», dijo Ariel. Se quedaron en la puerta bajo la última luz del invierno, y Ariel sostuvo a su hermana como la había sostenido toda su vida, firme y segura, la mayor. La que arreglaba las cosas, solo que ahora ella también estaba siendo sostenida y se dejó sostener porque la distancia entre dar y recibir siempre había sido algo que manejaba mal y estaba trabajando en ello. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Brielle, apartándose para mirarla. Ariel miró a la manada detrás de ellas. Los rostros que habían creído una mentira, la habían corregido y la miraban ahora con algo que no era piedad ni culpa, sino la calidez específica de una comunidad que mira a uno de los suyos y finalmente la ve correctamente. «Vas a estar muy cómoda», le dijo Ariel a su hermana. «El consejo ya lo ha confirmado». «¿Y yo?», hizo una pausa. «Vas a volver», dijo Brielle. No era una pregunta. Ariel la miró. «Sí». La expresión de Brielle no decayó. Hizo algo más interesante. Se abrió, amplia y cálida, y completamente sin sorpresa. «¿Es bueno contigo?». «Lo es», dijo Ariel. «Es muy bueno conmigo». «Entonces vete», dijo Brielle, y la atrajo en un último abrazo breve y feroz. «Y escríbeme. Constantemente. Constantemente», asintió Ariel. Se fue a la mañana siguiente. El camino hacia el norte se sentía diferente a todos los caminos que había recorrido antes. No porque el paisaje hubiera cambiado, los mismos campos de invierno,
el mismo cielo pálido, la misma cresta distante de árboles oscuros contra el horizonte, sino porque ella era diferente en él. Cabalgaba sin peso, no la ligereza entumecida y vacía de alguien a quien le han arrancado los sentimientos, sino la ligereza genuina de alguien que ha dejado todo lo que cargaba y que nunca fue suyo para cargar en primer lugar. Pensó en su madre, Noel, y en la sala de hierbas, el escalón que había necesitado para alcanzar el estante desecado, la forma en que las manos de su madre se movían sobre una herida como si la herida fuera algo con lo que se debía razonar suavemente en lugar de luchar. Pensó en todas las cosas que había aprendido en el frío norte sobre los ciclos regenerativos y los compuestos volcánicos, y luego en la forma en que un cuerpo puede estar produciendo su propia respuesta mientras todos a su alrededor confunden la respuesta con el problema. Pensó en Rufus Langston caminando hacia la ventana bajo la pálida luz de la mañana, con las manos abiertas a los costados. Pensó en Rowan. Pensó en él de manera constante y sin la calificación protectora que había estado aplicando a cada pensamiento sobre él durante meses. La cuidadosa distancia interna que decía sí, pero todavía no. Sí, pero hay algo que terminar primero. Lo que había que terminar estaba terminado. La distancia ya no se aplicaba. Y en su ausencia lo que encontró fue simple y claro, y nada aterrador en absoluto. Lo amaba. Lo había amado durante algún tiempo de la manera en que las cosas crecen en terreno difícil, lentamente, sin anunciarse, echando raíces profundas antes de mostrar algo sobre la superficie. Amaba la forma en que escuchaba. Amaba la forma en que hacía la pregunta correcta cuando ella perdía el hilo de su propio pensamiento. Amaba que hubiera ofrecido medio reino por amor a su hermano y nunca hubiera presentado ese sacrificio como algo admirable de sí mismo. Amaba que le hubiera dicho la verdad de sus sentimientos y luego se hubiera apartado y le hubiera dado espacio para moverse en cualquier dirección que necesitara. Lo amaba de una manera que no tenía nada que ver con la necesidad y todo que ver con la elección. Las torres del palacio aparecieron en el horizonte en el oro del atardecer. Ariel se enderezó en la silla. Los guardias de la puerta la reconocieron antes de que hubiera terminado de cruzar el puente. Vio a uno de ellos girarse y decir algo a otro, y para cuando entró en el patio y desmontó, ya había una energía particular en el aire, la energía de un lugar al que se le ha dicho que espere a alguien y finalmente la ve llegar. Le entregó su caballo al mozo de cuadra. Se arregló el abrigo, respiró y luego levantó la vista hacia los escalones del palacio. Rowan estaba allí. No llevaba la corona. No sabía si la había estado usando en todo el día, o si se la había quitado cuando oyó que ella venía, o si simplemente no se la había puesto todavía. No importaba. Estaba en el escalón superior, bajo la luz del atardecer que se desvanecía, sin ceremonia, sin la armadura de su título, ni la puesta en escena de su nueva posición. Solo él mismo. Su cabello oscuro ligeramente desordenado como siempre estaba al final del día. Su expresión abierta de la manera particular y sin defensas que había aprendido a reconocer como Rowan Kingsley en su estado más real. Parecía un hombre que había estado esperando algo y aún no estaba muy seguro de si la espera había funcionado. Argyle subió los escalones. Se detuvo un escalón por debajo de él, lo suficientemente cerca como para ver el rápido movimiento de su mandíbula, el brillo en sus ojos, la forma en que sus manos se habían quedado muy quietas a sus costados. Puse las cosas en orden, dijo ella. Su aliento salió en una larga y lenta exhalación. Sí, dijo ella, sí a todo lo que dijiste en el jardín. Sí, te amo. Sí me quedo. Sí a todo. El sonido que hizo Rowan no fue una palabra. Fue el sonido que hace una persona cuando ha estado conteniendo la respiración por más tiempo de lo que se dio cuenta y el aire finalmente llega. La alcanzó, sus manos encontrando su rostro, cuidadosas y cálidas, como si ella fuera algo que le hubieran dado permiso para sostener y quisiera mucho no dañar. Se puso de puntillas, cerró la distancia restante ella misma y lo besó. Era cálido. Eso fue lo primero. Qué cálido era. Cálido y real y presente.
sus labios moviéndose contra los de ella con una gentileza que no tenía nada que demostrar, nada que probar, solo la verdad directa de un hombre que había querido decir todo lo que dijo y estaba aliviado más allá de toda articulación de descubrir que había sido recibido. Sus manos encontraron la parte de atrás de su cuello. Lo atrajo más cerca. El beso se profundizó, y lo que sabía era el comienzo de algo en lo que pretendía quedarse por mucho, mucho tiempo. Cuando finalmente se separaron, el patio de abajo se había llenado. No los había oído reunirse, y no sabía cuándo habían llegado. Sirvientes y guardias y cortesanos, y el médico Declan Ellsworth, de pie cerca de la fuente, con los brazos cruzados y su cabello plateado perfecto, y la expresión en su rostro que ahora era lo suficientemente fluida como para traducir. Admiración reacia e innegable. Y en el borde lejano de la multitud, apoyado contra una columna con los brazos cruzados y una sonrisa tan amplia que había reorganizado todo su rostro, estaba Rufus Langston. Se veía bien, se veía extraordinario. Parecía un hombre al que le habían devuelto la vida y no tenía prisa por dar nada de ella por sentado. Captó su mirada a través del patio y la sostuvo. Y luego hizo algo que sospechaba que era raro en él. Asintió, un único y lento asentimiento que llevaba el peso de todo lo que no necesitaba ser dicho en voz alta. Gracias. Y debajo de eso, ves lo que yo veo en él. Bien, Ariel le devolvió la sonrisa. Luego se volvió hacia Rowan, entrelazó sus dedos con los de él y entró con él por las puertas del palacio. Las semanas que siguieron no fueron las semanas del final de una historia. Fueron las semanas del comienzo de una vida, que es una cualidad de tiempo completamente diferente, más plena, más desordenada y considerablemente menos pulcra. Rowan fue coronado en una ceremonia que la corte había estado planeando durante años de la manera privada y cautelosa de una corte que no quería ser sorprendida planeando lo inevitable. Llevaba la corona como si siempre hubiera sabido que eventualmente llegaría a su cabeza y se paró ante su gente con la particular gravedad de alguien que se toma la responsabilidad en serio y no va a desperdiciar una palabra de su discurso en actuación. Y Ariel se paró a un lado y lo observó, y sintió el orgullo específico que no proviene de reflejarse en la luz de otra persona, sino de saber que la persona en el centro de la luz se ganó cada fotón de ella. Declan Ellsworth vino a buscarla al día siguiente. Se paró en la puerta de la pequeña habitación que ella había reclamado como espacio de trabajo. Una habitación con buena luz del norte y estanterías profundas a lo largo de 2 paredes que ya estaba llenando con textos que había estado acumulando silenciosamente de la biblioteca del palacio. Se quedó allí un momento antes de hablar. Estaba equivocado contigo, dijo. Ariel levantó la vista de su escritorio. Te evalué por credenciales que no habías adquirido a través de los canales aprobados. Y descarté la posibilidad de que el conocimiento pudiera llegar a través de otras vías. Hizo una pausa. Las palabras parecieron costarle algo. Estaba equivocado. Me gustaría rectificar eso si estás dispuesta. Ella lo consideró. ¿Qué propones? Una colaboración, dijo. Tu patrón de enfoque con mi formación técnica. Tengo 32 años de técnica. Tú tienes... Se detuvo. Intentó de nuevo. Tú tienes algo que no puedo enseñar y aparentemente no puedo aprender. Sería un desperdicio no usar ambos. Ariel lo miró por un largo momento. Luego movió la pila de libros de la silla frente al escritorio. Siéntate, Declan, dijo. Quiero mostrarte algo en lo que he estado pensando. Él se sentó, y en una hora estaban inmersos en una conversación que ninguno de los dos tuvo que forzar. Porque el tema era lo suficientemente interesante como para hacer que todo lo demás fuera secundario. Lo cual era, pensó Ariel, la mejor base para cualquier colaboración. Rufus se acomodó en su vida después del trono con la intención enfocada de un hombre que tiene mucho por vivir. Viajó, comió en mesas rodeado de gente en lugar de solo en una habitación de enfermo. Caminaba por los jardines cada mañana a un ritmo que comenzaba lento y se hacía cada vez más rápido a medida que las semanas añadían músculo y facilidad a un cuerpo que había estado inmóvil durante demasiado tiempo. Visitaba el espacio de trabajo de Ariel a menudo, llegando sin anunciarse,
y leyendo en silencio en la silla libre junto a la ventana mientras ella trabajaba. Habían desarrollado durante los meses de su recuperación una amistad construida sobre la base particular de personas que se han visto en un punto de genuina extremidad, y lo superaron con respeto mutuo. Él no lo sentimentalizaba, tampoco ella. Pero una vez, en una tarde gris, cuando la nieve presionaba contra la ventana y el fuego estaba bajo y ella estaba inmersa en un texto del que seguía perdiendo el hilo, él dijo: «A mi madre le habrías gustado enormemente». Ella levantó la vista. «Tenía la misma cualidad que tú», dijo, sin levantar la vista de su propio libro. Nunca aceptaba la primera respuesta. Siempre buscaba la que estaba debajo. Ariel guardó silencio por un momento. «¿Qué le pasó?», preguntó. «Murió cuando Rowan tenía 7 años», dijo. «Nuestro padre no fue un hombre amable después de eso». No dijo nada más. Ella no presionó, pero dejó su libro y les sirvió a ambos una taza de té de la tetera en la mesa auxiliar, y le deslizó la suya sin comentarios, y volvió a su lectura. Él tomó la taza. La nieve presionaba contra el cristal. El fuego se asentó. «Gracias», dijo, muy bajo. «De nada», dijo ella. Brielle llegó a la corte en la primavera. Llegó con 2 maletas, una carta de presentación del nuevo liderazgo del Consejo de la Manada Ironvale, y los ojos grandes y listos de una joven de 17 años que ha pasado toda su vida en un lugar, y está profundamente preparada para que eso cambie. Se paró en el patio del palacio y giró en un círculo lento, mirando las pálidas torres de piedra contra un cielo que finalmente se había vuelto azul después de meses de gris norteño. Y dijo: «Oh, es hermoso. Te va gustando», asintió Ariel, bajando los escalones para recibirla. Brielle se giró y miró a su hermana, con el particular enfoque evaluador de alguien que ama profundamente a una persona y quiere confirmar de cerca que la evidencia de sus cartas ha sido precisa. «Te ves diferente», dijo Brielle. «¿En serio?» «Te ves como tú misma», dijo su hermana. La versión real, no la versión que siempre estaba ligeramente preparada para algo. Ariel consideró esto. «Supongo que sí». Rowan apareció en lo alto de los escalones. Había estado en el consejo desde la mañana. Y se notaba. Su cabello estaba ligeramente desordenado de la manera familiar de fin de día. Su cuello estaba menos preciso de cómo había comenzado. Bajó los escalones con la facilidad sin prisas de un hombre que regresa a algo a lo que se alegra de regresar. Le extendió la mano a Brielle. «Debes ser la hermana que exige cartas constantes». Brielle la estrechó con la expresión completamente sin intimidar de alguien que ha crecido viendo a su hermana mayor hacer cosas extraordinarias y considera eso una preparación adecuada para cualquier cosa. «Y tú debes ser la razón por la que las cartas han valido la pena leerse». Rowan se rió. Esa risa genuina y sorprendida que todavía tomaba a Ariel ligeramente por sorpresa, y que ella había decidido en silencio que era uno de sus sonidos favoritos. «Entra», dijo. «Hace frío y has tenido un largo viaje». Brielle se puso a su lado, ya haciendo preguntas sobre el ala este del palacio, su voz llevando la fácil confianza de alguien que ha decidido que pertenece a donde sea que esté parada. Ariel los vio irse. La voz rápida de su hermana y las respuestas pacientes y cálidas de Rowan. Y sintió algo asentarse en su pecho que reconoció sin necesidad de nombrarlo. Había venido a este palacio como un sacrificio, entregada por un hombre que la veía como una herramienta, enviada a un rey moribundo con instrucciones de dejarlo morir, ofrecida como un cuerpo para llenar el espacio junto a una cama. Se quedaba como algo completamente diferente, no por el título que vendría, o la posición, o la corona junto a la que estaría. Esos eran secundarios al punto. Se quedaba porque había elegido hacerlo, porque el trabajo aquí era real y la gente aquí era real, y el amor que había encontrado aquí era del tipo que no pedía nada de ella, excepto que continuara siendo exactamente quien era. Subió los escalones del palacio. Dentro, el fuego estaba encendido. El olor de la cena ya se filtraba por los pasillos desde las cocinas inferiores. En algún lugar del ala este, Declan Ellsworth estaba casi con seguridad sentado con el texto que le había dejado esa mañana.
con la particular expresión que ponía cuando una idea que no se le había ocurrido a él estaba demostrando ser correcta, y en la sala del consejo, donde Rowan Kingsley, que había pasado 15 años llevando una corona en todo menos en el nombre, finalmente la llevaba, liderando el reino que su hermano había construido, haciendo el trabajo como siempre lo había hecho, es decir, a fondo, honestamente, y sin ningún interés en el crédito por sí mismo. Ariel cruzó las puertas del palacio. No miró hacia atrás. Había terminado de mirar hacia atrás. Había venido como un sacrificio. Se quedó como una reina. Y la diferencia entre las dos fue simplemente el momento en que se eligió a sí misma.